Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en esta nueva jornada de estudio nuevamente con el doctor Manuel Barbo González, médico, que está médico biológico, médico general. Él nos va a desarrollar hoy un nuevo capítulo de Jesús y la actualidad. Se llama Jesús y la responsabilidad. Como toda tarea y conferencia espírita, antes vamos a iniciar con una oración, por lo que les pido a todos que me acompañen de pensamiento y de emociones para elevar una plegaria al mundo espiritual superior, para pedir protección en esta jornada de aprendizaje, de sensibilidad, de meditación sobre estas verdades. Tanto nos hacen falta a todos nuestro alimento espiritual. Le pedimos especialmente al guía espiritual del doctor Barbo que lo guíe para que su verbo sea fluido, para que pueda llegar esa información, pueda ser recibida por todos nosotros de la mejor manera, y nosotros también que podamos tener esa sensibilidad de captar ese mensaje e incorporarlo en nuestro acervo cultural, espiritual, para acrecentar nuestra fe, para cada día ser los hombres y las mujeres de bien que el Maestro Jesús desea, que nuestro paso por la tierra sea digno y que nos vayamos con un equipaje mayor con el que vinimos, equipaje espiritual, lógicamente, cargado de conocimientos y de virtudes, de haber desarrollado todos estos principios en nosotros. Muchas gracias y que así sea. Doctor Barbo, la palabra es tuya. Gracias nuevamente por estar en este espacio que hemos preparado con mucho cariño para ti. En Fusenda eres un miembro más, aunque no seas un miembro oficial, pero eres un miembro más. Además, se me olvidaba decir que el doctor Barbo es el vicepresidente de AME Colombia, la que es la Asociación Médico Espírita de Colombia, y que también es miembro activo de ACESPAS, Asociación Espírita Sendero de Paz, que con mucho cariño me lo cede una vez al mes acá a Fusenda. La palabra es tuya, Manuel. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Le agradezco pues a todos aquellos que en esta noche se conectan. Y como siempre, como ya tú lo expresaste, le damos gracias a Dios, el Creador, y a Jesús de Nazaret, que nos permite una tarde más recordar sus palabras, ya que Él, al irse, prometió enviar el Consolador, que hoy ya está en el mundo gracias al trabajo grandioso de Allan Kardec. Es el Consolador prometido que recuerda sus palabras, que nos las explica con la ciencia y la filosofía. Hoy tenemos un capítulo más del libro Jesús y la actualidad. El capítulo es Jesús y la responsabilidad. Ya hemos tenido otros capítulos, también el Centro Espírita, del cual formó parte Senderos de Paz. Se está estudiando el libro todos los martes. Entonces, el libro
Juana de Ángeles, que es el espíritu guía de Divaldo Pereira Franco, un gran medium brasilero que ha recorrido muchos países. Ella inició unos libros que le llamó La Psicología Profunda. Este es el primero, Jesús y la actualidad. Entonces ella nos dice en el prefacio que Jesús sigue actual. Él no ha pasado de moda. Él sigue como capitán de este barco llamado la Tierra. Palabras de Divaldo Pereira, el excelso nauta. Él creó la Tierra como está escrito en el primer capítulo del Evangelio de Juan, versículo 10. Ahí nos dice Juan, su discípulo amado, que Jesús construyó esta tierra. Hoy somos náufragos salvados de las aguas, de ese vacío cuántico, expulsados de un planeta, como lo dice el capítulo 6 del Génesis, que lo pueden leer, ángeles caídos. Mucha inteligencia y poca moral. Gracias a su amor, a su compasión, tenemos siglos luchando en esa conquista de esa paz, de esa plenitud. Y Él está allí vigilando cuando dijo, ninguna de mis ovejas se perderá. Hemos ido reencarnación tras reencarnación creciendo. Y esas palabras, esa vida, ese ejemplo que nos dejó, hoy recordamos a través de este libro. Y hoy los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, como Stanislas Grof, Maslow, muchos más, el mismo Asaglioli italiano, nos recuerdan todas estas palabras de Jesús, porque sus enseñanzas es salud, son recetas de salud. Y hoy la medicina moderna, medicina integrativa, la medicina psicológica, la psicología transpersonal, nos habla que de lo importante de vivir esas palabras de Jesús. Ya en ese entonces, en la Galilea sencilla, llena de prados verdes y arroyuelos, como nos relata Amelia Rodríguez, esta gran poetisa bahiana que forma parte del equipo del Espíritu de la Verdad, ¿verdad? Ella nos muestra siempre en esos poemas esa Galilea donde él caminaba, y él entonces nos llamaba a conquistar ese reino de los cielos. Y nos dice Juana que es importante bajar a Jesús de la cruz. Dejemos de vivir ese momento doloroso. Ya, veámonos como nuestro amigo, nuestro compañero y nuestro médico. Ya, que desde el tiempo atrás vino a, como dice más adelante aquí en el libro Jesús y la autoridad, en el capítulo Jesús y la inseguridad, capítulo 17, ¿verdad? A salvarnos. Ya miraremos más adelante qué quiere decir la salvación. Entonces, en el libro Cuando regrese la primavera, un libro espírita también de Divaldo y del espíritu Amelia Rodríguez, la que yo hablaba ahora, la poetisa bahiana. Hay un capítulo llamado Jerusalén, Jerusalén, donde se describe ese momento, aunque ustedes ven aquí en la fotografía, cómo Jesús recorre el templo y donde él habla de la destrucción del templo, ¿verdad? Y él allí hace el sermón profético, porque los discípulos le preguntan cuándo sucederán esos momentos. Entonces, él dice, no pasará esta generación sin que mis palabras se cumplan. Mis palabras no pasarán. Entonces, sus discípulos se asombran de esa revelación, lo miran, ya, y ellos se dan cuenta de esas graves responsabilidades que a todos nos compete. Eso es el tema de hoy del libro, Jesús y nuestra responsabilidad con la vida, con el Padre, con Jesús, con nosotros mismos, con la sociedad. Entonces, en estos días escuchamos la charla muy buena
que se vino de España y que el Senderos de Paz, bajo la dirección de nuestra querida doctora Carmen Cardona, nos contactó este señor Víctor Ruano. Hicimos esta conferencia que ya está montada ahí en YouTube. Ustedes buscan a CESPAS, ahí está, ¿por qué sufrimos? En una de esas me gustó para la charla de hoy esta diapositiva donde él coloca el libro de León Denis, El Gran Enigma, donde nos habla de Dios. Invito a todos a leerlo, un libro profundo. Y en el prefacio del libro, León Denis, que también hace el prefacio, dice que nos invita a leer este libro en los días de tristeza y de abatimiento. Y él francés, él estaba en Provenza, la costa de Francia, y él meditaba la inconsciencia de los humanos, embriagados en los placeres, para olvidar el objeto de su vida, sus imperiosos deberes y sus pesadas responsabilidades. Sí, porque el deber y la responsabilidad van juntos. Entonces aquí León Denis nos habla de eso, evadir las responsabilidades. Entonces él escribe este libro para orientar a los hombres, porque hay poder, hay fuerza, hay coraje, hay esperanza en nosotros cuando nos consideramos que hay un Padre Creador misericordioso, como Jesús nos enseñó y está escrito en Juan 17. Esa seguridad, las personas que meditan y cuando hacen la conexión, ellos se dan cuenta que forman parte de un todo grandioso. Eso da una seguridad, como aquellas personas que han tenido esas epifanías cuando en un momento dado viven un momento sublime en el cual o están meditando o viven un periodo, un momento sublime, como lo vivió el astronauta Mitchell, cuando viene de la luna y ve por la escotilla de la nave y ve hace una conexión con el universo. ¿Ya? Entonces, en ese momento, este astronauta se siente y se conecta con Jesús, se conecta con el Maestro, se conecta con el universo y siente que forma parte de un ser más grandioso. Ese momento da un momento de seguridad. Ese momento lo lleva a él a cambiar, a transformarse, ¿verdad? Entonces, en ese momento en que nosotros, si leemos este libro que se llama El Gran Enigma, y estamos seguros que somos espíritus inmortales, nos va a dar una gran seguridad para continuar con los desafíos que la vida nos propone a todos, ¿verdad? Entonces, él nos decía, León Denis, en ese gran libro, que las religiones han perdido mucho su prestigio, ya, y está el materialismo dominando el mundo, con el egoísmo, la brutalidad, la codicia, violencia, asesinatos, suicidios. Entonces, esto es un estado muy lamentable porque puede llevar a la violencia general, a las guerras, ¿ya? Entonces, esto es falta de una educación del espíritu, del alma, en la cual hoy la doctrina pues se encarga de todos estos temas que atañen al espíritu, como dice Pablo, no miréis las cosas de la tierra, sino del cielo. Entonces, el hombre hoy busca el porqué de su existencia, porqué su destino, anda buscando el verdadero sentido de sus deberes,
¿verdad? Y de sus responsabilidades, porque van unidos estos deberes y responsabilidades. Entonces, muy importante el prefacio de este gran libro, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos aquí en esta diapositiva sobre la conferencia del doctor Víctor Ruano de España, y que está muy con el prefacio muy unido a lo que tenemos hoy en la charla de Jesús y la responsabilidad. Entonces, en el libro Trigo de Dios de Divaldo y Amelia Rodríguez, saco estas dos frases muy grandes, muy hermosas sobre lo que decimos de la palabra de Jesús, que es actual, que sus palabras no pasarán. Y nos dice Amelia, sí, que dentro del amor es la canción sublime que acarició su época y que todavía hoy seguirá para siempre. Es el apoyo y la seguridad de las vidas que se le entregan totalmente. Ya, en eso estamos todos, entregarnos totalmente. Todavía falta la conversión. Ya, estamos, sí, queremos entregarnos, pero todavía nos falta mucho. Mírense, tenemos el ejemplo de Pedro, y él le dijo: tranquilo, el gallo cantará 3 veces y me negarás, pero tú cambiarás, tú te transformarás, te convertirás y fortalecido ayudarás a tus hermanos. Entonces, su palabra es una alegría a la vida. Ya, es transformada en acción, conduce a la humildad, a la renuncia, al amor pleno. Cada pensamiento de Jesús es un rayo de sol que es penetrante y vencedor de las sombras. Entonces, hoy por hoy, las palabras de Jesús siguen allí, de actualidad para nosotros, para todos aquellos que desean transformar sus vidas. En el libro de Juana, Despierta y Ser Feliz, ella nos dice que él previó todos estos días que se están viviendo, donde el dolor alcanzaría dimensiones altísimas y que podría llevar a muchos al abismo, a la desesperación. Ya, entonces, en este momento, un momento que se necesita educación espírita, fortalecernos en que somos un espíritu inmortal y que tenemos un propósito, aunque a veces no lo entendemos. Ya, entonces, es en este momento importante en que nosotros hemos pedido al Creador, a Jesús, reencarnar en estos momentos de dolores, de cambio, de transformaciones, porque o tenemos que aportar algo o transformarnos nosotros en medio de un dolor y sufrimiento. No olvidarnos que estamos en un planeta de expiación y sufrimiento y que todavía tenemos, como hijos pródigos, vivir esta experiencia de dolor para transformarnos, para convertir ese diamante en bruto que somos en una piedra que brilla. Entonces, tú me puedes decir si algunas pacientes o personas están ahí en la sala de espera, los nombres, yo te puedo decir quiénes conozco. A ver. Porque veo 6 personas en sala de espera. Bueno, en el libro Despierta y Sé Feliz, nos dice Juana que hoy ahí vemos la ciudad de fondo, Nueva York, como una ciudad cosmopolita, donde el hombre se reúne muchas veces. Digamos que es una ciudad que trae bastante turistas y los mismos coterráneos. Las ponemos como
como cuando en el Evangelio nos habla y en Hola, el querida. Apocalipsis la Babilonia. Entonces, hoy el hombre busca la ambición de poder, ambición de dinero, porque todo eso, el materialismo se incrementa en cuanto al lujo, a los gozos, al placer, pero en eso lleva a la persona a que se duerma en cuanto a sus responsabilidades espirituales. O sea, se olvidan que es espíritu y que el cuerpo físico va a fenecer. Se olvidan de que no tienen la seguridad de que la vida existe después de la muerte. Que esa dicotomía entre el ser y el no ser, el ser es el espíritu inmortal, el que prevalece a la descomposición del cuerpo físico. El no ser es tu cuerpo, como dice Pablo en Corintios, se siembra cuerpo animal y sale cuerpo espiritual. Se nos olvida que Jesús estuvo 40 días mostrándonos ese cuerpo espiritual, dándonos la seguridad que todos vamos a pasar a ese estado espiritual, de ese reino que él decía tantas veces: mi reino no es de este mundo, el reino del alma, el reino del espíritu. Entonces, hoy la mayoría de personas se olvida de esas palabras de Pablo: no mire las cosas de la tierra, sino del cielo. Sí, estamos en la tierra, tenemos que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo nos pide cantidad de cosas: ropa, la comida, el placer de comerse un alimento muy rico, el placer del sexo, el placer de dormir, la diversión, sí, pero tiene que ser un estado de equilibrio, como dice Buda y como nos dice Juana de Ángeles en el libro Plenitud, que ese libro Plenitud, ella se basa en el Evangelio de Buda. Entonces, donde dicen que el camino de la salvación es el camino del medio. Entonces, ¿qué pasa? Si toda la vida anestesiados por lo material, por el placer, ya llega un momento en que la vida nos está observando y nos va a presentar ese momento de que todos en este momento estamos viviendo con el COVID y muchas cosas más, momentos que Jesús pronosticó. Entonces, si nos enfrentamos sin organización, sin preparación, ¿qué es desorganización y sin preparación? Sí, de no tener la seguridad de la certeza que somos almas inmortales, que existe un creador, que hay unas leyes que rigen el universo. Así como el universo, los planetas, las galaxias, hay unas leyes matemáticas que rigen toda esa organización de ese cosmos. El espíritu tiene sus leyes. Entonces, y una de ellas es la reencarnación. Entonces Jesús lo dijo en el sermón de la bienaventuranza, cuando dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver a Dios si una vida quizás no alcanza para limpiar el alma? Entonces, la mayoría de personas mueren y llegan a enfrentarse a la muerte con cantidades de cosas sin solucionar, con muchos vacíos, sin cumplir el propósito de su vida, con de pronto cosas que hicieron equivocadamente. Entonces, las palabras de Jesús no tendrían significado y profundidad si no vemos la reencarnación. No importa, no te alcanzó el tiempo, pero sigue adelante, que Dios te espera, porque Él tiene mucha paciencia. Él no entra en combate con sus criaturas, como nos dice el libro La Buena Nueva de Humberto de Campos. Entonces, en ese vacío, en esa falta de preparación, les llega el momento de la muerte o el momento de las grandes pruebas, ¿verdad? Porque en algún momento tenemos que enfrentarnos con muchas pruebas difíciles. Entonces, ahí viene la amargura, viene la rebeldía, viene el miedo, o como dice acá, fugas espectaculares para evadir los desafíos de la vida. Ya os enfrentan esa situación con hostilidad, con violencia. Entonces, eso es lo importante hoy por hoy. El Maestro Jesús
vino a la tierra y nos prometió el envío del Consolador para seguir preparándonos, seguir llenando el alma de razones, descubrirse a sí mismo en ese autodescubrimiento, ¿ya? Para que dejemos de transferir el pensamiento hacia lo exterior, porque se perjudica la armonía interior. Ya no tanto girar todo en lo material, sino en lo espiritual, ¿ya? Porque tenemos que tener eso, esa conciencia de buscar quiénes somos, para dónde vamos, ya, porque la vida nos está observando, ya, y en cualquier momento nos va a convocar a la realidad. Entonces, aquí lo dice en el libro Despierta y sé feliz, que se anuncian las horas graves de la transformación en el cambio vibratorio del planeta. Entonces, tenemos hoy, gracias a la misericordia, que tenemos la razón de la fe espírita para discernir, para perseverar, para tener coraje de enfrentarnos a los desafíos que la vida nos propone. ¿Ya? Entonces, el maestro previó todos estos momentos leyendo en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos, un capítulo largo. ¿Ya? Entonces, de estas catástrofes que han sido llevadas al cine y todo esto, vamos aprendiendo el respeto por la vida. Y en Mateo 24 es una de las frases donde está esto: el que persevera hasta el final será salvo. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es un estado de conciencia tranquila, de autodescubrimiento, en que el mundo interior se asoma. O sea, cuando ya nosotros nos damos cuenta que sí, que tenemos un alma, tenemos un espíritu, entonces, y que hay unas leyes que cumplir, que hay unos propósitos, ¿ya? Cuando ya nosotros nos descubrimos que somos unos seres inmortales y que hoy por hoy, lo que hoy nos sucede es para nuestro crecimiento buscando ese reino de paz, ese reino de los cielos. Entonces, es el momento de nosotros, en estos momentos de crisis, educarnos en ese sentido, para saber que venimos a hacer el mundo, ¿ya? Y entregarnos a ese compromiso, y esa es una responsabilidad para todos nosotros. Aquí tenemos a Divaldo en un congreso, Por ello, el 10º Congreso Espírita Colombiano. Carl Gustavo Jung apresenta concepto de consciência muito especial. Ele disse que todos nós temos consciência. Sin embargo, há momento em que nos conscientizamos de la realidade que somos e define o momento de consciência es aquele em lo qual el ego toma conhecimento de seus contenidos psíquicos. Es decir, es el momento quando descobrimos aquilo que deveremos fazer, quando podemos fazer e se devemos hacerlo. Muitas vezes poderíamos. Entonces, mírense, en esta conferencia de Acceso y Conciencia que fue en Medellín, nos dice estas palabras del psiquiatra Jung: la conciencia es el momento en que el ego se da cuenta de sus contenidos psíquicos, de sus deberes, de sus responsabilidades. Ya, o sea, la conciencia ya elige entre el bien y el mal. Ese es el mito del pecado original, que el hijo es disque expulsado del paraíso como un Edén mítico, pero es el momento en que ese hijo conquista su conciencia, su responsabilidad, y sabe elegir entre el bien y el mal.
como cualquiera de los hijos de un hogar cuando ya llega a mayoría de edad y dice que sale del mundo a enfrentarse solo al mundo. Entonces, ese es el momento. Y concientizarse de esa responsabilidad le imprime un destino feliz, porque ya comprende lo pasajero de que es la carne. Entonces ya va a poner sus ojos en su espíritu inmortal. Ya sabe que procede del mundo espiritual y que tiene que regresar a él. Ya, porque la muerte del cuerpo físico nos espera a todos inexorablemente. O sea, la vida, como dice aquí al final, nadie jamás sale de la vida. La muerte no existe. Existe la muerte del cuerpo físico, pero ese traje, ese vehículo, ese tabernáculo, como dice Pablo, es transitorio. Tenemos ese carro para movernos en el mundo físico, para aprender, porque es a través del antagonismo de los contrarios, o sea, del positivo y el negativo, como dice el yin y el yang los chinos, la noche y el día, el amor y el odio, la verdad, las tinieblas, la oscuridad y la luz, todo eso, los opuestos, a través de esos embates que solamente existen en el mundo físico, es que el espíritu pone a consideración todo aquello que ha aprendido. Y a través de ese sufrimiento de la carne, porque la carne sería como una prisión momentánea, es que él se va a ir conociéndose, va conquistando su humildad. Como dice Jesús en el Sermón de la Montaña: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres de espíritu es la humildad. Humildad viene de humus, tierra. Ya, el hombre de la tierra, el hombre humilde, el sencillo, ya, el que se conoce que es hijo de un Padre misericordioso y bueno, que hay unas leyes que cumplir. Porque todos hemos sido, los que estamos aquí en este planeta, hemos sido exiliados de un planeta donde no dejábamos que la paz llegara, y fuimos arrancados de allá, fuimos desterrados, como se dice. Ese es el paraíso perdido. Entonces es necesario despertar. Aquí en el capítulo 68, ¿verdad?, del libro Pan Nuestro, de Chico Javier y Emmanuel, nos dicen, Emmanuel coge la frase de Efesios 5:14: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te llenará de luces. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué propósitos quiero realizar? ¿Hacia dónde voy? Entonces hay que levantarse. Sabemos que venimos de la animalidad, porque el espíritu, antes de estar en este cuerpo humano con intelecto y otras capacidades, hemos formado nuestra conciencia en el periplo de la animalidad. Entonces hay que levantarse, ¿verdad? Y en el libro Cuadros de la Obsesión, de Divaldo y Manuel Filomeno de Miranda, que nos dice que el hábito de la concentración superior, con una voluntad disciplinada, nos vamos a liberar de clichés viciosos. ¿Ya? Entonces, allí, cuando hablo concentración superior, volvemos a utilizar la palabra de Pablo: olvídate de la tierra y concéntrate en el cielo. O sea, no es desconocer el momento que tú caminas por la tierra, porque hay que tener los pies en la tierra y ser consciente de eso, sino que saber que tiene un espíritu que viene del cielo y va a regresar al cielo. Y que si tú quieres una mejor morada al desencarnar de aquella de la cual saliste, tú tienes que trabajar, no eludir las responsabilidades, cumplir tus deberes. Entonces, una concentración superior en esos fines, en esos ideales superiores, te van a llevar a una disciplina, o sea, a ejercer todos los días tu voluntad bajo una disciplina que
de saber qué es lo que haces, qué es lo que te propones. Ya, y para eso tenemos unos códigos, ¿verdad? Los códigos que nos dejó Jesús, que es el código de la bienaventuranza, que es el código de la no violencia. Bienaventurados misericordiosos, los pacíficos, los mansos y pacíficos, la mansedumbre. Todas esas situaciones, bajo todas las leyes de Dios, amar al Dios y al prójimo. Entonces nosotros vamos liberándonos de clichés viciosos, ya vamos a tener discernimiento. Y mire lo que dice acá Manuel Filomeno, vas a establecer parámetros entre lo que debes y no deseas, y lo que no debes hacer, pero deseas hacer. Entonces, mire, ese siempre nos llega a nosotros. O sea, no podemos hacerlo, pero deseamos hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto siempre vamos a estar en esa dicotomía en la cual, con una concentración superior o una educación en la moral, o una educación en todos estos parámetros que Jesús nos dejó, nos vamos a tener nosotros unas directrices para guiarnos en este terreno resbaladizo, arenoso, ¿verdad? Entonces, en el libro de Chico y Espíritus Diversos, que se llama El Espíritu de la Verdad, que es el comentario del libro del Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec, tenemos este gran mensaje. Este gran mensaje, entrar por la puerta estrecha es la puerta de la perdición. Este mensaje se llama la muralla del tiempo. Ya. Entonces, ella utiliza estas frases del Maestro Jesús, entrar por la puerta estrecha. Entonces, porque amplia es la puerta de la perdición. Entonces, siempre Jesús nos habló de esa puerta estrecha. La puerta estrecha es la puerta de la renuncia. Es lo que decíamos atrás, que decía Manuel Filomeno y Miranda, ¿verdad? Lo que deseas hacer, pero muchas veces no se debe hacer. Entonces, esa puerta, esa muralla del tiempo está al frente de todos nosotros. La puerta estrecha es acertar en el desenvolvimiento de nuestras capacidades y potenciales espirituales para el servicio del prójimo. ¿Ya? Porque esos son los talentos. Por eso Jesús nos habló de la parábola de los talentos, en la cual todos tenemos talentos y que tenemos que poner al ejercicio y desempeño y hacia el beneficio del prójimo y de nosotros, porque haciendo el bien al prójimo, nos estamos haciendo el bien a nosotros. En estos momentos, en el mundo, a través de aquellos tiempos de la Edad Media, donde las personas tenían estas capacidades, estos talentos espirituales, y que hoy se están recobrando, como lo dijo el profeta Joel. Si ustedes buscan en el Antiguo Testamento, el libro de Joel, él dice que en los tiempos postreros, los sueños, los ancianos tendrán visiones, los jóvenes hablarán también en muchas lenguas. O sea, la mediunidad hoy se está despertando. Eso es un talento que en la Edad Media fue considerado demoníaco. Entonces, lo malo de los talentos es que tú los utilices para el mal, como tu lengua. Tu lengua puede hacer mucho daño. Tu mano, en vez de dar un masaje, de cargar un niño, puede coger una pistola y destruir. Los aviones llevan personas, llevan alimentos, medicina, pero también llevan bombas. Entonces, es el acierto espiritual en que tú utilices tus talentos, porque siempre esa muralla, esa puerta está allí. De este lado, el pasado y el presente. O sea, lo que tú en otras encarnaciones traes y tu presente hoy. ¿Cuál puerta vas a utilizar? ¿La ancha o la estrecha? Tenemos que atravesar las puertas. Si utilizamos la amplia, vamos a entrar en la ilusión. Tenemos que reparar. Y muchas veces, a veces la vida no alcanza para reparar y entonces tenemos la siguiente. Entonces, puerta estrecha, salimos del error.
nos renovamos. Entonces, ese es el momento en que nosotros hoy estamos en elegir, en este momento de transición. Por eso, de una conferencia anterior que hice del mismo libro Jesús y el Deber, utilizo del libro Pan Nuestro de Chico y Emmanuel, el capítulo 36, que se llama así, Hasta el fin. Y eso está en Mateo 24. El que persevere hasta el fin será salvo. Pero aquí Jesús no habla del fin del cuerpo físico ni del fin del mundo. Es un blanco, una diana, o sea, ¿hacia dónde te diriges tú? ¿Cuál es el fin? El fin de tu crecimiento espiritual, de la plenitud, del reino de los cielos. Y eso es lo que aquí nos dice Manuel, que las puertas siempre están abiertas, pero para elevarnos y entrar por esas puertas necesitamos las alas del amor y de la sabiduría. Y para eso encuentro el libro de León Denis que se llama El problema del ser y del destino, un libro grandioso, y él nos habla allí que esas potencias del alma que yo decía ahorita, que son los talentos con que Dios nos da, es querer, saber y amar. Querer es, quiero transformarme, quiero ser mejor, quiero ayudar, quiero perdonar. Y saber es el conocimiento. Ya, tenemos que educarnos, porque el reino de los cielos es amor y educación. Y la educación no es solamente espiritual, es también de la ciencia. Conocer las leyes del universo que manejan el universo físico y el universo intangible, el mundo de las ideas que decía Platón. Y amar, como nos dice León Denis, porque si no hay amor, la voluntad y la ciencia es incompleta. Porque mírense la ciencia, el conocimiento del átomo, de todas esas leyes, esas 4 leyes que hay en la cuántica, la fisión nuclear, la fusión, ¿verdad? La fuerza electromagnética fuerte y la débil. Todo conocer eso, sin amor, nos lleva a la guerra. Se fabrican bombas. Entonces, hoy por hoy, vivir en el mundo, el espíritu de llegar al mundo físico, es un conflicto, un desafío, porque de un lado tienes el mal y del otro lado tienes el bien hacia el cual te tienes que dirigir. Y esa es la educación de todos nosotros, ¿verdad? Conquistar ese reino de los cielos, esa conciencia cósmica, ¿ya? Entonces, porque tenemos que ser ciudadanos del cosmos. Cuando Dios quiera enviarnos a otro planeta, nosotros podamos ir a llevar un mensaje, a trabajar, porque somos ciudadanos del universo ya, y nos vamos a romper ni a violar las leyes que rigen el universo, ni a hacer daño a aquel planeta donde Dios quiera que vayamos. Entonces, es importante esas palancas para conquistar nuestras fuerzas, y me gusta del libro Salud de Miramés, otro libro espírita, que nos dice que tenemos que conocer y amar. Conocer y amar. El conocimiento sin el amor distorsiona los valores de la vida, y el amor sin la sabiduría no perfecciona el corazón, ¿verdad? Entonces son 2 fuerzas de Dios que Dios nos pone como semillas en nuestros corazones, y nosotros, a través de las vidas sucesivas, de las transmigraciones de las almas reencarnando en los cuerpos físicos, en este mundo o en otros mundos, nosotros vamos a darnos cuenta que somos hijos de un Padre y que hay unas leyes que cumplir. Somos hijos pródigos que estamos intentando volver al Padre. Nos hemos gastado de herencia y hemos regresado a Él tristes, enfermos, abatidos, pero hemos pedido misericordia. Y Jesús nos ha elevado de ese naufragio cósmico en la cual quedamos un vacío, y que hoy estamos intentando
transformarnos. Entonces, esa conciencia dormida despierta, como dice Divaldo, y nos damos cuenta de que ese ego hace conciencia de todos sus valores, de todos sus contenidos psíquicos, y al despertar llega el momento en que miramos hacia atrás y vemos todo el daño que hemos hecho, ¿ya? Entonces, en ese momento vamos a discernir del bien y del mal. Entonces, ese es el discernimiento. La conciencia discierne y se da cuenta de una responsabilidad que tiene con Dios, con Jesús, con la vida. Porque cuando dimos en la conferencia Jesús y el deber, hablamos de Viktor Frankl, Frankl, este psiquiatra austriaco que nos hablaba de la logoterapia, que es una de las técnicas que tiene la psiquiatría para llevar al hombre a la búsqueda de su salud física, mental y espiritual. Y la logoterapia quiere decir la terapia del propósito. Él trabajaba siempre por hacerle encontrar al ser humano el propósito existencial, para que se diera cuenta que era espíritu, que era alma, que tenía un pensamiento, como dice René Descartes: pienso, luego existo. Entonces, siempre es una persona, cuando están, como decíamos en las primeras diapositivas, siempre con el placer, quieren alejarse de los verdaderos valores de la vida y se quieren anestesiar su conciencia con alcohol, con vicio, con placeres, con fugas espectaculares como el suicidio, y no enfrentar la responsabilidad. Ya, me hace acordar a Judas cuando él, arrepentido de lo que hizo de entregar a su maestro a los judíos, al Sanedrín, él se quita la vida, evadió su responsabilidad, ¿verdad? Entonces es el momento en que uno tiene que tener la serenidad para afrontar esta vida, que la vida es un desafío y que tenemos que llenarnos de coraje para poder enfrentarlo, ¿ya? Entonces, Viktor Frankl nos dice eso, que la vida ya nos dio todo, que dejemos de preguntarle, es que la vida no me ha dado nada todavía, es que la vida nos dio todo. Si nosotros vemos como espíritus, venimos peregrinando a través de todos los reinos para llegar hoy a un espíritu que anima un cuerpo con inteligencia, con voluntad, con razón, con sentimientos, con emociones. Ya, todo eso hemos salido de la casa paterna donde Él nos ha cuidado a través de todos esos mundos en los cuales hemos vivido, y hoy estamos regresando a Él y tenemos esa responsabilidad de todos esos valores que Él nos da y que no nos damos cuenta. Como nos dice el doctor Becerra de Meneses, de todos los espíritus de luz que nos asisten en la noche, nos protegen en el sueño, nos acompañan en la mañana en el desayuno, en el trabajo, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta. Entonces son tantas cosas que Dios nos da cada día que nosotros tenemos que asumir ese papel por lo cual hemos venido a reencarnar en la tierra. Entonces todos tenemos un propósito, porque si no, Dios dejaría de ser Dios. Y mandarnos así como un frijolito que cae a la tierra y nace. No, todos tenemos un destino que cumplir. Como dice Viktor Frankl, a veces en estos planetas el destino es enfrentarse a un sufrimiento, porque cuántas personas no han encontrado su plenitud en un sufrimiento. Un ejemplo, para no decir muchos, Nelson Mandela, a través de 27 años preso en una cárcel, con coraje, él nunca perdió su esperanza. Y miren ustedes conocen lo que sucedió con Nelson Mandela. Entonces, Amelia Rodríguez, en El Trigo de Dios, en el capítulo 11, que se llama Él era ciego, ya, ella nos dice que hay muchos ciegos que no quieren ver la verdad porque no buscan discernir. O sea, no quieren discernir, es comparar, ya, mirarse qué estoy haciendo y qué debo hacer, de dónde vengo y para dónde voy.
¿Qué quiero hacer con estos estudios que hoy tengo en mi mano? ¿O los dedico al bien o para hacer el mal? ¿Ya? Entonces, el hombre, antes de actuar, medita, razona, discierne. Ya, yo tuve un paciente hace unos años muy mal de los nervios porque el tipo, un empresario, y se dio cuenta, perdió 20 millones, se los robaron ahí en su empresa. Y a los pocos días se enteró quién había sido, un trabajador. Él fue a la casa a buscar la pistola para quitarle la vida a su trabajador. Él allí, contándome la experiencia, su familia lo hizo desistir de esa actitud que iba a realizar. Y él allí todavía tenía en su corazón la duda que si había sido lo mejor, que si se hubiera, le hubiera quitado la vida al Señor para poder estar con su conciencia tranquila de que el tipo se la pagó, o si hizo lo mejor en no quitarle la vida. Entonces, mírense ustedes un ejemplo de que decíamos atrás, la pelea que tenemos en que quiero hacer esto, pero no lo debo hacer. ¿Y quién nos dice que no lo debemos hacer? Nuestra conciencia, una conciencia que madura y que al llegar Jesús, la palabra de Jesús, con su sermón de la montaña, con su evangelio que nos dice, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, tórnese el menor. Entonces es un camino de renuncia. Un renuncia es dominando las pasiones. Entonces este señor, pasamos a explicarle de nuevo con el evangelio que había hecho bien, que tenía que respetar la vida, y está en los 10 mandamientos: no matarás. Entonces, no tenemos el deber, no tenemos la capacidad ni tenemos la autorización para quitarle la vida a un prójimo por mucho que haya hecho daño. Entonces, el ciego del espíritu es aquel que se niega, rechaza utilizar su conciencia para aplicar los valores de la moral. Ya, él tropieza en los caminos por donde camina, pero el otro, el del alma, corrompe los sentimientos y destroza los valores de la dignidad. Entonces, tenemos el ciego físico que tropieza o se cae porque no ve, y el ciego del alma que no quiere ver, no quiere discernir. Ya, entonces está en el momento de las tinieblas. Allí vemos en la imagen Jesús colocando sus manos al ciego de nacimiento, y luego llega la luz, ¿verdad?, que estaba detrás de esa nube, la luz del evangelio, la luz del amor, donde el maestro nos atiende a todos nosotros que queramos cambiar, discernir. Ya, y por eso pongo aquí en esta diapositiva la abeja como sinónimo de responsabilidad, de un insecto sencillo que sabe cumplir sus deberes. Ya, como una colmena, cada quien, las obreras, los zánganos, las reinas, todos tienen su función, todos ejercen con responsabilidad cada una de las cosas que tiene que hacer. Pero hoy el hombre, la mayoría de todos nosotros, muchas veces queremos huir de nuestras responsabilidades, y como nos dice aquí Juana, le ponemos el fracaso a otros. Le decimos que de la vida, que nuestros padres, que el Estado, ¿verdad?, el Estado político, o a la suerte, o también ante el propio Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá nos dice Amelia en el Trigo de Dios, en aquel capítulo primero que se llama Pescadores de Almas, que todas las criaturas desean tener salvadores que solucionen sus problemas, que llegue un momento de desafío y buscan que esas personas trabajen por ellas. Hay una irresponsabilidad
que donde hoy muchos desean vivir sin trabajo y sin Ese man es sufrimiento. responsable de ¿Verdad? muchas guerras y muchas... Entonces, es el momento que nosotros recibir a Jesús en nuestras almas, y para eso hoy estamos en este conocimiento espírita, en la cual Jesús conocía al ser humano, sabía de cómo hoy la ciencia psiquiátrica, psicológica nos dice esas cámaras, el inconsciente colectivo, el inconsciente, el subconsciente, todo eso Jesús lo sabía, y que las causas de las aflicciones estaban allí en esas cámaras, ya, y que las personas trataban de huir de esa responsabilidad. Pero esas causas están guardadas en ese comportamiento anterior de vidas pasadas. Entonces, muchas veces cuando él sanaba a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, sí, todas ellas querían sanarse, sanar el cuerpo físico, pero no sanar el alma. Ya. Y como no entendían por qué sufrían, porque, como dice acá, no conocían la ley de los renacimientos. Entonces no entendían dónde estaba la causa de por qué sufría. Entonces Jesús lo sanaba y le decía: ve y no peques más para que no te suceda algo peor. No se transformaban, querían seguir siendo ciegos del espíritu y no buscaban sembrar sus caminos con cosas buenas. Ya, entonces mírense lo que nos dice acá Amelia Rodríguez: era correr por una libertad del cuerpo físico, pero que no sabían mantenerla. Y más adelante muchos de ellos se enfermaban. Entonces, el Maestro Jesús, si nosotros no pasamos a entender cada una de sus palabras donde nos muestra la reencarnación, nosotros no podríamos entender la justicia divina, ¿verdad? ¿Por qué tanta disparidad social? ¿Por qué unas personas nacen buenas, otras malas? ¿Por qué unas nacen con salud y otros con cuerpos maltrechos? ¿Ya? Entonces, la justicia divina está en el sermón de la bienaventuranza, cuando el Maestro Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia divina, no del hombre. Entonces, nosotros antes de reencarnar, como digo yo, sentados en el banquillo de los acusados, nos muestran nuestras responsabilidades, aquellas cosas que traemos de vidas pasadas y que tenemos que enfrentar. Entonces, al reencarnar, vamos a enfrentarnos con nuestro pasado, como decía la muralla del tiempo. Aquí, antes de la puerta, nuestro presente y nuestro pasado. Entonces, llegamos, pedimos la vida, reencarnamos, ya hemos aceptado la justicia divina y la hemos pedido, por eso, hambrientos de justicia divina, para ser saciados. Entonces, allí hay una causa de por qué sufres, porque ahora, como hijo pródigo, que te has dado cuenta que eres hijo de Dios, que hay unas leyes que cumplir y que tienes un pasado milenario de sembrando dolor, donde te agotas, donde vienes enfermo, abatido, triste, deprimido. Y eso es muchas veces lo que hoy, ¿por qué tanta depresión? Porque cuando la persona se da cuenta que tiene que enfrentarse a los errores o también horrores que ha hecho, no los quiere realizar sus responsabilidades, sus deberes, y huye, trata de evadir esas responsabilidades. Como nos dice León Denis en el libro El problema del ser y del destino, un capítulo que se llama Justicia y Responsabilidad, que al aceptar, comprender de la ley de la reencarnación, que como dice acá, renacimientos, todo se explica, se ve la armonía, ¿ya? Esta vida es un peldaño. Ya, acuérdense de la escalera del sueño de Jacob, esos ángeles que suben y bajan por los peldaños de esa escalera. Esos somos nosotros. Ya, entonces, nosotros
no podemos eludir nuestras responsabilidades ni desconocer nuestros deberes. Aquí nos lo dice León Denis. Porque cuando ya tú te das cuenta que eres un ser inmortal, que vienes de menos a más y que andas buscando una mejor morada, al desencarnar, tienes que por lo menos defender tu vida. El primer deber, defender tu vida como de lugar, no tratar de quitártela con vicios, alcohol, otras cosas, ni menos como un suicidio, porque el alcohol, el cigarrillo y otros vicios son suicidios inconscientes. Ya, entonces acá nos dice, cerrando la diapositiva, León Denis, somos dueños y autores de nuestro destino. Entonces, lo importante de aceptar la ley de las vidas sucesivas, la ley de la transmigración de las almas o ley de los renacimientos, los judíos sabían de esta ley, ellos le llamaban Gulgul. Ustedes pueden buscar en el doctor Google, ¿verdad? Buscan eso, Gulgul. Entonces, no podemos nosotros echarle las dificultades a las generaciones del porvenir. Creemos, porque hoy el que destruye, por ejemplo, la naturaleza, o que se roba el erario público, que hace tanto daño, porque el dinero que se roba va a faltarle a la salud, a la educación en el país donde vive. Ya, entonces ellos creen que no van a volver más a la tierra y le dejan a las futuras generaciones el daño, por ejemplo, de la contaminación que hay del carbón, de toda esta parte del smog, de los efectos invernaderos, que hay países que no quieren dejar de producir esos gases, ya, creyendo de que no van a volver, ya, y sí, van a volver en futuros días, años más adelante, a vivirlo y en lo que sembraron. Entonces tenemos que nosotros asumir nuestras responsabilidades cumpliendo los deberes. La vida es un desafío al coraje y que tenemos deberes impostergables para con la vida. ¿Ya? Y en la vida, ¿quiénes estamos? Nosotros mismos. Entonces, Amalia Domingo Soler, esta gran espírita española, que en estos días festejaron su nacimiento, ella en este libro Hacia las Estrellas, donde lo escriben varios espíritus, ella tiene su capítulo que es el 22, se llama Responsabilidad Moral. Ella nos habla que nuestra responsabilidad moral es una de las características evolutivas del ser. O sea, el ser evolucionado, el ser que ha avanzado en el camino de sublimación, de la búsqueda de la verdad, de practicar la verdad, de sentirse formar parte del universo como ciudadano cósmico, un ser que ya ha evolucionado, como dice Divaldo, conciencia, el ego se dio cuenta de sus contenidos psíquicos. Entonces ya va a responder por los derechos y deberes. Entonces, lo que realizó o no realizó, porque a veces también se hace daño no realizar, dejar de hacer un bien que lo pudo haber hecho. Por eso la parábola de los talentos que Jesús nos dejó es tan explicativa, cuando el último siervo llega y le dice: yo sé que tú eras duro y rudo, yo esa moneda que me dejaste, mira, yo la guardé y aquí te la devuelvo completa. Entonces ese siervo, esa persona que les leyeron ese talento, no lo multiplicó, lo dejó ahí escondido, dándose, y ese talento ni sirvió para él ni para el otro. Entonces también nosotros podemos fallar en el cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidades cuando tenemos un talento y no lo ponemos al servicio de los demás. Entonces el talento no es solamente tener un dinero y ponerlo al servicio de producir empleo, sino el talento el que es artista, el que dibuja o pinta, el que puede hablar, el que puede cantar, ya el que puede ayudar con sus manos en cualquiera de las profesiones. Entonces, todos tenemos talentos que tenemos que multiplicar, y eso tiene responsabilidades, dependiendo, como nos dice acá Amalia, o externas o internas. Las externas ya eso lo explicamos en la charla Jesús y el Deber, que ahí en YouTube está montada. Pueden ir a las páginas de ACEPAS o la de Fusenda.
Entonces, nosotros, el libro Hacia la estrella, el capítulo 22, Amalia nos sigue diciendo que la responsabilidad moral se asienta en dos condiciones: conocer y libertad. El conocimiento, que ya decíamos, las alas del amor y la sabiduría, que nos dijo León Denis: querer, saber y amar. Sabiduría, conocimiento, estudiar, conocer. El hombre siempre anda buscando el porqué de las cosas. Mírense ustedes cómo anda hoy la ciencia astronómica tratando de develar los misterios del universo. Ya la NASA tiene más de 4.000 planetas descubiertos. Ellos están haciendo cantidad de telescopios cada vez más sofisticados. Ahora van a lanzar el James Webb. Vienen otros y están construyendo telescopios inmensos por todas partes, por Chile y otros países, para descubrir ese universo que tanto nos interroga y que tanto no queremos saber de todas esas leyes y saber de dónde venimos. Porque algo nos dice que nuestra protomadre, o sea, nuestra primera madre, está en el espacio, en ese universo. Cuando en la noche, cuando vamos a un campo lejos de la ciudad, porque ya en la ciudad no se puede, por las luces de la ciudad, vemos ese cielo estrellado y nos da nostalgia saber que nuestro origen no está aquí. Es porque formamos parte de otras estrellas, de otros soles o planetas, y la cual ese paraíso perdido es ese ser, ese planeta de la cual venimos. Pero Jesús nos ha recibido aquí, hijos pródigos, y estamos en esa conquista del conocimiento y de la libertad. Entonces, ¿libertad para qué? Para poder actuar. Hay un libre albedrío. A medida que tú tienes más conocimientos, tendrás más responsabilidades. Tienes más conocimientos, tienes libertad para, por ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo. Deseas manejar un carro, haces el curso, ya tienes un conocimiento. Entonces ya los estamentos jurídicos, la alcaldía te da un pase para que manejes. Tienes una responsabilidad, tienes una libertad para montarte en un carro. De ti depende saber conducirte, no embriagarte porque puedes hacer un daño, mantener el carro en cuidados necesarios, sus llantas, sus frenos, etcétera, etcétera. Ya, viste un ejemplo tan sencillo. Por eso, vuelvo y repito aquí la diapositiva anterior: conocer y amar. Entonces, termina aquí Amalia en su capítulo 22, que la responsabilidad moral es una de las características evolutivas del ser y que el hombre debemos reconocernos de nuestros actos y padecer sus consecuencias. Entonces, mírense ustedes, lamentablemente hay una escala de suicidios que está creciendo por desconocimiento y la certeza de sabernos que somos espíritus inmortales. Imagínense ese espíritu cuando despierta en el mundo espiritual y se da cuenta de lo que hizo, el dolor, el sufrimiento, darse cuenta que la vida continúa. Entonces, acá en el libro de los espíritus, que es uno de los libros de la codificación espírita, que fue el primero que salió, hizo Kardec, en la pregunta 258, que en el capítulo de elección de pruebas, lo que estábamos diciendo, cuando hablaba de que nos sentamos en el banquillo y Jesús dice en el sermón de las bienaventuranzas, que yo le llamo el sermón de la montaña: los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nosotros allí, antes de reencarnarnos, tenemos conciencia y elegimos nuestras pruebas, y ahí lo dice la respuesta a los espíritus superiores. Elegimos las pruebas para soportarlas. Ese es nuestro libre albedrío. Ya. Entonces Dios le da a cada uno de nosotros esa libertad de elegir, pero le deja toda la responsabilidad de sus actos. ¿Sí? Dios nos da el libre albedrío para elegir.
Pero de la elección vienen unas consecuencias, ¿verdad? Entonces, ya, así, el camino del mal o del bien está abierto, como hablábamos de la muralla del tiempo, las dos puertas, la ancha y la estrecha. Tú eliges. Pero si entraste por la puerta ancha, bien, van a venir problemas de sufrimiento, te vas a encontrar cuando despiertes la conciencia de que hiciste un daño a la naturaleza o a ti mismo o a otra persona. Pero la vida continúa, ¿verdad? Entonces, como dice acá, queda el consuelo de que no todo acaba y que esa es la misericordia y la bondad del Creador, que nos da la oportunidad, ese hijo rebelde, ingrato y satisfecho que somos todos, de volver a empezar lo que hemos hecho mal. Por eso Jesús nos dice siempre no juzgar, y eso es lo que más hacemos, siempre criticando, juzgando. Entonces, para todo hijo de Dios siempre hay oportunidad de resarcirse, ¿no? Lo importante es ponerle voluntad. Y aquí en este libro, que también estamos estudiando en Acespaz, Reencuentro con la vida de Divaldi, Manuel Filomeno y Miranda, del capítulo 19 llamado Esponsales Espirituales, utilizo parte de este capítulo, ya, que ¿cuál es la realidad del mundo causal? O sea, el mundo de las ideas que dice Platón, el mundo espiritual, el reino que dice Jesús. Ahí vienen las programaciones para nosotros. Hemos elegido las pruebas en las cuales nos las dan para nosotros crecer como espíritus a busca de una conciencia cósmica. Pero llegamos en la carne y nos olvida. Hay una merma de todos esos recuerdos y huye de los compromisos, como dice aquí, asumidos antes de la cuna. Ellos quedarán ahí latentes como recuerdos, como tendencias. Por eso es importante la oración, mirar las cosas del alma, del espíritu, para que esos recuerdos, con nuestro ángel de la guarda o nosotros en una meditación nos demos cuenta. ¿Ya? Entonces, porque la vida sigue y va a llegar la vejez y aparecen los trastornos depresivos, angustia, porque no se ha hecho lo que se vino a hacer, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vemos aquí en otro libro de Juana de Ángelis llamado Conflictos Existenciales. Este es un libro también importante y uno de los capítulos que se llama el capítulo 6 llamado la culpa y la responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que durante el trasegar de nuestra vida actual o en vidas pasadas hemos infringido las leyes divinas y queda una culpa en lo que hablábamos de esas cámaras de la psique y del inconsciente. Queda un remordimiento, queda una culpa que martiriza. ¿Ya? Entonces, esa conciencia que se siente responsable del mal hecho al prójimo. Y también nos dice Juana, la que la infancia por la educación equivocada se da. Entonces, la culpa es el resultado de una rabia que alguien siente contra sí mismo, que se voltea, que regresa hacia nosotros y nos dice que hicimos algo equivocadamente. Entonces, el remordimiento encuentra el error y si no hay reparación, ese conflicto se archiva en el espíritu en forma de culpa, que luego va a aparecer ocasionando angustias, ansiedad, y busca el autocastigo para liberarse o retirar de su conciencia el delito. ¿Ya? A veces las personas infringen, por ejemplo, una de las leyes, como yo decía, la ley de los 10 mandamientos, no matar. Y muchas veces cuando lo hacen, bueno, yo tuve un paciente que en la noche escuchó unos ruidos en el patio
Y él se asomaba por una de las ventanas y sí, vio un hombre montado en un palo, en un árbol que tenía en el patio. Entonces, si tuviese en su corazón esos mandamientos de Dios, no matar, él no tendría armas en su casa. Fue al closet, sacó el arma, salió al patio y le disparó al tipo que estaba en el árbol, en la noche. Cuando el tipo cae, es un sobrino, no me acuerdo si fue un sobrino o un hijo que estaba montado en el árbol, que no quería que su papá o su abuelo se diera cuenta de que había llegado tarde. Entonces entró por la paredilla, ya. Entonces, cuando él se da cuenta de lo que había hecho, imagínense, ese dolor, y él se quita la vida. Entonces, mírense ustedes cuenta cómo a veces la culpa es tan fuerte que hace algo indebido, como hizo Judas. O a veces la culpa la logramos dormir y evitamos la reparación, pero esa culpa va a aparecer cuando ya se comienzan a soltar los lazos de la materia con el espíritu y comienzan a salir. Entonces ahí donde vienen las fobias, las angustias, las depresiones. ¿Ya? Entonces, todas esas situaciones nos las dice Juana, ¿verdad? Y por eso, entre las cosas que tienen una responsabilidad grande es la pregunta 582 del Libro de los Espíritus, que la paternidad es una misión y un deber que nos compromete para el porvenir, y es una responsabilidad. Ahí es usted. Entonces, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, ya, en los hogares, con los hijos, etcétera, etcétera. La responsabilidad con nuestros padres, que nos dieron la vida, que nos dieron la educación, que nos dieron la comida, el traje. Todo eso tiene unas situaciones importantes siempre para medir. Y la pregunta 636 del Libro de los Espíritus está esta pregunta: ¿el bien y el mal son absolutos para todos los hombres? Mírense la respuesta. La diferencia está en el grado de responsabilidad. Y si ustedes se acuerdan ahorita en las diapositivas anteriores de Amalia Domingo Celer, responsabilidad moral, está de acuerdo la responsabilidad de acuerdo a tu conocimiento, a tu educación y a tu libertad. Por eso es que muchas personas, la doctrina espírita, llegan al centro espírita y comienzan a estudiar y a leer y a ver las conferencias, se van. ¿Por qué? Evadiendo la responsabilidad. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Pero no podemos seguir evadiendo esa conquista del espíritu que todos tenemos que llegar a un día, que es la plenitud, ese reino de los cielos, que es el reino de paz, de ventura, de alegría infinita, de vivir siempre con Dios, de sentirse que formamos parte de ese gran universo, y no podemos postergar. Tenemos millones de años detrás de nosotros buscando esos estados de plenitud, y hemos pedido reencarnar en estos momentos muchas veces de dificultades, pero es para que nuestra alma se estremezca, como los huracanes estremecen la naturaleza, limpiando la atmósfera, ¿verdad? Esos son los momentos que estamos viviendo hoy. Entonces, mírense ustedes aquí, también en el Libro de los Espíritus, la pregunta 1019, donde Kardec pregunta que si se podrá establecer en la tierra el reino del bien. Ya. Entonces, ¿a qué contestan los espíritus de luz? Aquí el paraíso perdido se relaciona con el pecado original, donde nosotros hemos llegado a la tierra, mírense, en deplorables condiciones, porque nos expulsaron de otros mundos, porque existe una ley del progreso en todos los planetas, en el universo, que todo va progresando. No hay nada que se estanque.
Pero cuando un planeta llega a un momento ya de transición, de regeneración, como está pasando en la Tierra, y como dice Jesús, bienaventurados los mansos y pacíficos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quién se va a quedar en la tierra? Lo que muestre mansedumbre. Ellos heredarán la tierra. Todos aquellos que no se ajusten a los procesos de los códigos de la no violencia, que es el sermón de la bienaventuranza, serán deportados a un planeta inferior. Ya muchos de nosotros vivimos eso. Traímos el germen de las pasiones, esa inferioridad. Entonces, ese pecado original no es el pecado de Adán y Eva, de que se comió la manzana. Entonces, eso es un mito. El pecado es eso, nuestras pasiones, nuestra naturaleza aún imperfecta, que tenemos que perfeccionarla nosotros mismos con la ayuda de Dios. Y para eso nos da la vida, nos da la asesoría espiritual tanto de encarnados como de desencarnados. Y por eso vino Jesús a la tierra en el momento preciso y adecuado para mostrarnos personalmente nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Y eso lo vemos nosotros en el Código del Evangelio. Y mira que nos lo dice ahí en la pregunta 1019. Ya, somos responsables de nuestras faltas. O sea, el pecado original son nuestras faltas de las vidas pasadas. Todas aquellas cosas que hemos hecho en este planeta o en otro planeta que fuimos sacados, eso nosotros tenemos que enfrentarlo más adelante. Vienen como sufrimiento, como enfermedades, como problemas. ¿Ya? Entonces, no es el pecado original, no es la falta de nuestros padres Adán y Eva. Eso es lo que hoy a los jóvenes de hoy no les gusta ni entienden. ¿Ya? Y por eso hay tanta violencia y tanta crisis en los jóvenes al no entender un mundo que se le dicen que es amor, porque Dios es amor, y lo que encuentran es lo contrario. Entonces, por eso nos dice Juana en el libro Despierta y sé feliz, que nos falta a todos vivir la doctrina del Maestro. Muy repetida, sí, muy repetida, pero poco vivida. Entonces, y eso daría a la tierra la felicidad. Por eso en la pregunta 922 del libro de los Espíritus, ahí la pregunta, ¿existe una medida común de felicidad para todos? ¿Qué contestan? Para la vida material es lo necesario, evitar lo superfluo. Y la vida moral es tener tu conciencia tranquila y tener fe en el porvenir. ¿Cuál es el porvenir de cada uno de nosotros? Oye, llegar un día a conocer a Dios. Ese es el reino de los cielos. Ya. El porvenir, saber que somos espíritus inmortales y que si tenemos una conciencia tranquila, cuando llegue el momento de partir, de regresar a esa patria, lo vamos a hacer tranquilo, sin sufrimiento, sin dolor, sin miedo. ¿Ya? Entonces, el maestro en el capítulo 12 del libro Jesús y la actualidad, ese capítulo se llama Jesús y la responsabilidad, que es el que estamos hoy estudiando con la ayuda de otros capítulos y de otros libros. Él se hace responsable ¿ante quién? Ante el Padre. Ya. Cuando él decía cantidad, yo hago la voluntad de mi Padre. Yo he venido a cumplir la voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y no descansaré hasta realizarla. ¿Y qué es realizarla? Llevar este mundo a un mundo de paz y de felicidad. Y por eso estamos en los momentos ya finales de esa transición, de esa transformación. Y él nos dice aquí Juana, él nos esclareció acerca de los deberes, él nos mostró nuestras necesidades reales, de los legítimos objetivos de nuestra vida. ¿Ya? Entonces, es el momento de asumir ese compromiso con él, ¿ya? Para que nuestra salud interior esté allí, ¿ya? Pero si, mientras estemos siempre pensando en lo material, los mecanismos emocionales se alteran y vienen las enfermedades degenerativas que ya hemos explicado en otras charlas. ¿Ya? Por eso el Maestro Jesús sabía que las causas de las enfermedades estaban en lo íntimo, en los sentimientos, en las pasiones disolutas, ¿verdad? Y él nos decía siempre, controla las pasiones que te van a dar felicidad. Entonces, ya lo he dicho otras veces, cuando él dijo, hace más daño lo que sale por tu boca, porque eso viene del corazón, que lo que entra por ello.
Entonces ellos en ese momento, el pueblo judío peleaba sobre ese rito de Moisés de lavarse las manos 12 veces, como si eso fuese un acto de limpieza espiritual. Y él le decía, dejen de estar peleando eso, de lavarse las manos, porque eso va para la letrina, la comida va para la letrina. En cambio, lo que te enferma es lo que está en tu corazón. Eso está en Mateo 15. Ya, por eso él cada vez que curaba, aquí los enfermos de Hansen, son la lepra, curaba a los cesados, o sea, que estaban presos de espíritus endemoniados, él les advertía de la responsabilidad que en ese momento tenían de mantener la salud, que él se las daba, que él les daba, les restituía ese cuerpo maltrecho y se los hacía nuevo. Ya, pero tenían que mantener la hora. Mire este doctor Jorge Carvajal, escúchenlo. Cuando es pesimista, cuando tiene baja autoestima y una mala imagen de sí mismo, tiene un riesgo de enfermar o morir mucho más alto que aquellos que son optimistas o que son positivas. Cuando la gente es neurótica, cuando tiene una personalidad cuando es dominante, cuando es hostil, cuando tiene acelere, un sentido de prisa interior permanente, tiene el doble de riesgo de infarto. Eso lo conocemos en medicina. Cuando la gente es inhibida y es pesimista, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes y de hacer cáncer. Cuando la gente no tiene paz, tiene mucho más riesgo de hacer enfermedades degenerativas, de hacer inflamaciones, de hacer consecuencias negativas del estrés, y se daña su sistema inmunológico y obviamente tiene un riesgo mayor de enfermedades degenerativas y cáncer. Entonces tu paz es terapéutica, el amor es terapéutico, las buenas relaciones humanas son terapéuticos. ¿Sí? La medicina no es una cuestión de medicamentos, el dolor no solo es una cuestión de opioides, porque cuando te duele también la vida. El dolor es una manera de gritar frente a la vida aquello que no pudimos llorar de otra manera. Así que nosotros, si podemos dejar la farmacodependencia, una medicina que solo depende de químicos y de fármacos, y podemos empoderarnos en el sentido de que nuestros valores humanos, nuestra imagen de nosotros, nuestras relaciones humanas están gravitando sobre la salud, eso sería una maravilla. Nosotros creemos, por ejemplo, que lo que nos enferma es el smog, eso está bien, pero ¿y el smog emocional y la agresividad y la tensión que generamos en el hogar? Eso nos enferma mucho más. Nosotros respiramos no solo la atmósfera física, sino la atmósfera emocional, la atmósfera mental. Cuando hay una familia emocionalmente enferma, los niños se enferman porque están respirando y están viviendo esa atmósfera. Entonces, lo que nosotros decimos, y si le ponemos no solo cuerpo, sino alma a la medicina, si hacemos una medicina donde cada quien sea también su médico, sea responsable de su salud. Entonces, mírense lo que dice él, responsable de su salud. Ustedes ven aquí el link, ¿ya? Ese pueden ir a YouTube y encontrar el video completo. Este doctor es colombiano, Jorge Carvajal. Él es el maestro de sintergética. Esa frase o esa palabra es acuñada por él, sintergética. Como decir la bioenergética, este es un médico bioenergético, un médico también alópata, actualmente vive en España, pero es uno de los grandes pioneros de la medicina bioenergética en todo el mundo. Y lo tenemos de acá como colombiano. Entonces, mírense ustedes lo que nos habla hoy de nuestra responsabilidad con nuestra salud. Y aquí han escuchado cada una de esas frases que nos deja del electrosmog, siempre echándole las culpas a otras cosas externas, pero no miramos hacia el interior. Entonces, es en ese momento que me gusta siempre esta frase que el Maestro Jesús coloca el apóstol Juan en Juan 13, versículos 15 y 16. El siervo no es mayor que su Señor. El enviado no es mayor que aquel que lo envía. Debemos practicar eso. Entonces, somos siervos del Señor.
Y esto es importante no solamente en nuestro compromiso con el Maestro que nos ha recibido en este planeta, donde fuimos sacados de otro planeta, y Él nos recibe, y tenemos años, siglos. Vea, la deportación al planeta Tierra hay de diferentes planetas. Hay algunos que tienen 10.000 años, otros 20.000 años, 40.000 años, 60.000 años. Mírese todo ese tiempo que estamos en ese párate y nos caemos, nos paramos, nos levantamos, y así llevamos vidas tras vidas tratando de resarcirnos, y evadimos esa responsabilidad con el Maestro. Pero estas palabras nos sirven también para en nuestra empresa o nuestros hijos. A veces los hijos evitan contarle a sus padres aquellas cosas que van a hacer, y muchas veces cometen errores. Olvidan que tienen que pasar por un conducto de conversar con su siervo, con su amo, que sería en ese caso su padre. O si está en una empresa, muchas veces muchos trabajadores se burlan el conducto superior y hacen cosas indebidas y fracasan. Por eso hoy, en este capítulo 104 del libro Pan Nuestro, ese capítulo se llama Derecho Sagrado, y Pablo, Filipenses 1:29 dice: porque a nosotros se nos concedió creer en Él, pero también padecer por Él. Ese es un derecho también. Él vino y nos mostró el camino de la renuncia, del sufrimiento, en busca de una resurrección de vida. Él lo dijo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Eso lo dijo en el momento en que trae a Lázaro de la catalepsia. 4 días estaba cataléptico, allí ya enterrado, con un sudario, o sea, una envoltura, porque sufría de una piel donde sus energías se fueron al piso. Pero Jesús sabía que estaba vivo, tanto que Él dijo: Él duerme. Estaba dormido. Y ese ha sido el error, porque cree que la gente cuando muere se va a dormir. Jesús trabajando, el Padre Creador trabajando, y las personas que mueren se van a quedar durmiendo. No, Señor, eso no es así. Jesús trae a Lázaro de la muerte porque él estaba cataléptico. Entonces, lo importante es que nosotros, como nos explica hoy aquí en el capítulo 104 del libro Pan Nuestro, nos pone el parangón en los administradores humanos con los trabajadores. Hay una responsabilidad entre el superior que ordena y el subordinado. Entonces, eso mismo, esa reciprocidad la compartimos con nuestro Maestro, siendo fieles. Ya. Entonces, entender el programa divino, eso nos da más responsabilidad, porque los deberes son mayores. Ya. Entonces, si nosotros ya hemos sido admitidos en el conocimiento del Evangelio del que nos trajo Jesús al mundo, y del Evangelio Consolador, que es la doctrina espírita, ya hemos sido considerados dignos de vivir espiritualmente con Jesús. Hemos sido aceptados por Él. Ya hay un hecho entre el Maestro y nosotros, de compartimos la confianza y la responsabilidad. Mira que lo dice ahí Emmanuel: compartir la confianza y la responsabilidad. Somos siervos de Jesús. Oye, Jesús, que ha tenido una confianza con nosotros. Entonces debemos nosotros responder a esa confianza. ¿Ya? Entonces, por eso nos dice más adelante, nos dice que en ese momento, mientras los discípulos estaban con Él en las alegrías de Belén, ¿verdad? La boda de Caná, la gloria de Cafarnaúm cuando Jesús sanaba,
todo era maravilloso, pero cuando había que compartir las angustias de la cruz, muchos huimos, porque evadimos el sufrimiento y ya nos revelamos indignos de haber sido elegidos. Entonces, no es posible menospreciar ese derecho sagrado. Por eso tenemos una responsabilidad en la vida y con la vida. El Maestro no los demostró. Nos demostró porque Él vino a construir el reino de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que buscarlo? Siempre que vamos a tener un propósito, vamos a realizar un trabajo. Cuando simplemente cada día que nos levantemos, cuando llegamos a nuestra oficina, a nuestro trabajo, por más humilde que sea, busquemos a Jesús y confiemos a Él nuestros planes, porque a veces vamos a hacer algo equivocado. Entonces tenemos que hacer la parte que nos corresponde y no cansarnos en la conquista de nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces es en este momento de lucha, de sacrificio, de dolores, de transformación que está la tierra. Tenemos en este momento esta pandemia que está ya pasando, pero como el Maestro Jesús vaticinó, vienen cosas más duras, volcanes, lluvias, meteoritos o guerras. Ya, en ese momento en que tenemos que actuar correctamente y siendo responsables. Y no podemos achacarle a nadie los errores, los fracasos. Entonces, este momento, y por esto pongo en el capítulo que se llama El Pero y los discípulos, ¿verdad? Del libro Pan Nuestro, ¿verdad? En ese capítulo me gusta mucho esta explicación que da Emmanuel, que dice, el discípulo aplicado dice, de mí mismo no tengo nada de bueno, pero Jesús suplirá mis recursos según mis necesidades. No conozco el camino, pero Jesús me conduce. Pero el perezoso que dice, no pongo en duda de la bondad del Maestro, pero yo no tengo fuerza para seguir ese trabajo. Eso es muy duro. El camino pertenece a Jesús, pero el mundo no me deja seguirlo. Entonces, mírense, ¿qué nos explica aquí Emmanuel? El primero, el decidido, identifica sus debilidades, pero confía en Jesús. El segundo, busca el descanso, huye de las responsabilidades. Se da cuenta de las gracias que el Maestro le da, pero evade las responsabilidades. Así lo escribe Emmanuel, evade las responsabilidades. Entonces, mírense, apenas 4 letras nos van a delatar nuestro rumbo. Así recomienda mis principios, pero Jesús pide otra cosa. Así pide Jesús, pero yo no puedo hacerlo. A través de una pequeña palabra y simple, hacemos la profesión de la fe o la ineficiencia. Entonces, es el momento, como nos dice el capítulo de Jesús y la responsabilidad, asumir, ser responsable con nuestros deberes, estableciendo programas de acción. Ya estamos terminando y miren ustedes, como en este momento queremos nosotros tener coraje para enfrentar los desafíos de la vida. Hay un capítulo muy lindo, muy hermoso en la experiencia, en el paso de Jesús por la tierra, como fue esa presencia magnífica de Jesús en el camino de Emaús. Ustedes lo ven ahí en el video, como un peregrino se acerca a estos 2 discípulos que van caminando desalentados y tristes, y él los acompaña a su casa, y ellos lo invitan a pasar a compartir el pan, pero solamente en el momento en que parten el pan es cuando ellos se dan cuenta que es Jesús. Entonces nos dice Emmanuel en otro capítulo que esos somos todos nosotros. En el momento material de la comida es que nos damos cuenta de que en ese momento ellos se dan cuenta de que era Jesús. Mientras venían con él, no lo reconocieron, ¿verdad? Entonces,
Esta Amelia en ese capítulo de Cuando regrese la primavera, que se llama Ausencia-Presencia, ¿qué nos dice ella? Y eso es el consejo para todos nosotros, cuando estemos desalentados y tristes, como los apóstoles venían. Uno de ellos era Cleofás, venían caminando por lo que había pasado en el Calvario, en la muerte. No entendían el sacrificio de Jesús y venían derrotados. Y ese peregrino les pregunta, ¿de qué hablan ustedes? Ellos le cuentan y él les dice, lentos e insensatos de corazón para comprender todo lo que los profetas dijeron. Los profetas vaticinaron que Jesús venía, que venía el Mesías y que iba a ser sacrificado. Entonces, ¿qué nos dice Amelia? Cuando el fragor de las tempestades parece que te aniquilan, ora, ya, sosiégate, haz un alto en el camino y Él, desde adentro de tu corazón, Él sale llenándote de confianza, dándote la resistencia y el equilibrio necesario para la victoria, porque no hay nadie que esté solo, nunca estaremos abandonados, somos nosotros los que lo hemos abandonado y dejamos de registrar su presencia con nuestras inveteradas conductas siempre del mal o del egoísmo, del orgullo, de evadir nuestros deberes y responsabilidades. Ya, entonces, por eso nos dice Amelia, en cualquier momento en que tú te calmes, o sea, te sosiegues y te pongas a orar, Él surgirá triunfante. Surgirá triunfante como surgió en el camino de Maús resucitado, para darle ánimo y coraje y entusiasmo a estos apóstoles y que se convirtieran en paladines de la gloria de la resurrección, y que todavía hoy este es un gran momento de los discípulos de Maús, ¿verdad? Entonces, el Maestro Jesús en ese momento nos dio este gran pasaje en el camino de Maús, y que hoy aparece ante nuestros ojos, porque hoy, en medio de esta debacle que vivimos, ustedes escuchan a las personas con diálogos pesimistas, pero allí, en una curva del camino, Jesús aparece entre nosotros si nos sosegamos y oramos y le pedimos coraje. Él nos dirige la conversación, nos llena de ánimo, nos da coraje y nos conduce hacia adelante. ¿Ya? Entonces, hoy, la doctrina espírita, la doctrina del Consolador, como está anunciada en el capítulo 14 de Juan, el 15, el 16 y el 17, yo enviaré el Espíritu de verdad, el Paráclito, el Defensor, es la voz de los espíritus, como ven acá en el video, para traer la luz al mundo. Es una respuesta del cielo generoso, para traer directrices explicadas por la ciencia, por la filosofía, con la palabra y la moral del Evangelio de Jesús. Porque su voz, suave y fuerte, sigue actual, impregnando las almas de coraje, de entusiasmo, de fuerza. Solamente tenemos que sosegarnos, confiar en Él, porque su voz ha sido escrita en nuestras almas como una canción de alegría, una canción de servicio, una canción de paz. Y siempre va a resonar en la acústica del alma de todos aquellos que, aunque seamos inveterados en los errores, en las faltas, nunca, como dice Pablo, atribulados y perplejos, caídos pero no derrotados. Nos levantamos y sentimos el constreñimiento en nuestro corazón de las cosas que hayamos podido hacer mal. Y hoy por eso el Consolador nos recuerda que nunca nos dejará solo. Gracias por tu atención. Gracias a ti, Mañi. Gracias a ti por tu tiempo, por tu cariño, preparando estas charlas para todos nosotros, estas ampliaciones. Vamos a abrir los micrófonos para dar estos minutos para que las personas quieran
que quieran preguntar, pues puedan formular esas preguntas. Ya están abiertos los micrófonos, ya pueden lanzar sus preguntas a Manuel sobre este tema de Jesús y la responsabilidad. No se escucha. No se escucha, dice Mañe, bájale un poquito el volumen. No se escucha todavía. ¿Qué pregunta quieren hacer? Es que de pronto tu volumen, yo te lo dije al principio, estaba bajito. Yo estoy escuchando, yo sí escucho bien y quiero darte las gracias, Mañe. Muy bueno. Hola, Bueno, papi. Alvarito, gracias por acompañarme. Hola. Hola, papi. Hola. ¿Qué hubo? El gran Emanuel Sí. Está ahí. Qué bien, qué bien. Yo, mi niolita. Yo, mi niolita. Ah, se me apagó. Bueno, aprovechemos entonces. Aprovechemos entonces para hacer la pregunta a Mañe. María de la Hoz alzó la mano. Dale, María de la Hoz. ¿Qué quieres preguntar? Está habilitado el micrófono. Pero papi no está hablando. ¿Ah? Bueno, Papi. Hola. Sí, ya se estoy viendo. Parece que lo entendieron todo o están reflexionando todavía. Bueno, Abel, sí, hubo una interferencia de personas que quisieron boicotear. Ya, después hablamos de eso, man. Oíste, Sí. Vamos grabando. Después hablamos de eso cuando dejemos de grabar. Hablamos bueno. de ese tema. ¿Oíste? Bueno. Entonces, preguntas a la 1, preguntas a la 2, preguntas a la 3. Buenas noches, Abel, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, se oye, Evelyn. Adelante, lanza tu pregunta. Bueno, tengo 2 preguntas, no sé si da tiempo. Bueno, la primera pregunta sería, según lo que la charla del doctor, entonces lo que logro entender, si eso es lo que pasa, es que cuando todos los que los que nos toca venir, los que tenemos que venir acá, tenemos un propósito y resulta que en el camino torcemos ese propósito y escogemos la puerta ancha. O sea, eso no suele suceder a todos. Eso es lo que nos pasa a la gran mayoría que venimos acá. ¿O no? Sí. O sea, que no cumplimos con nuestras obligaciones. Sí, eso ha sido generalmente el devenir, el caminar de todos nosotros. Por eso hablamos de ese paraíso perdido que está en la pregunta 1019 del libro de los Espíritus, que hay unas responsabilidades que hemos violado. No nada. ¿Ah? No me escuchan, ahora sí. Aquí sí se oye perfecto. Mira, que yo escucho también. En la diapositiva que pongo 1019, esta conferencia va a ser montada en YouTube. Entonces, pueden volver a repetirla, pero en la pregunta 1019 del libro de los Espíritus, nos hablan de ese paraíso perdido. Ese paraíso perdido es nuestro peregrinar. Hemos sido sacados de ese Edén, de un planeta de felicidad. Muchos venimos de un sol llamado Capella. Ustedes lo pueden ver en un mapa astronómico. El sol de Capella es un sistema binario, son 2 soles que tienen sus planetas. De allá viene una parte de las personas que habitamos este planeta, porque hay otras que vienen de otros planetas, de otros sistemas estelares. Pero cuando un planeta progresa y va avanzando en su moral y en la búsqueda de la felicidad, todos aquellos que no se adaptan a los principios morales son retirados y llevados a un planeta inferior. Eso es la figura de los ángeles caídos, que dice en el capítulo 6 del Génesis. Mucha inteligencia, pero poca moral. Entonces, llegamos
pero traemos una inteligencia y ayudamos con esa inteligencia, con los recursos para la ciencia, para progresar materialmente, pero en el progreso materialmente el espíritu va entendiendo las leyes de Dios y termina dándose cuenta que existe un Dios y que hay unas leyes que hay que cumplir. Entonces, a veces demoramos reencarnaciones, muchas y muchas, para darnos cuenta. Y a pesar que, como dice en el sermón de la bienaventuranza, hambriento y sed de justicia, justicia divina, no elegimos las pruebas, pero muchas veces al reencarnar se nos olvidan esos deberes, porque la carne amortigua un poco ese conocimiento, porque las personas están faltas de oración, de meditación, en la cual pueden viajar hacia el interior y darse cuenta de esos proyectos. Pero como estamos siempre pendientes de lo material, de cómo aumentar los recursos materiales, de cómo el placer, de cómo comer, de cómo viajar, de cómo todo para el cuerpo físico, pero no preguntarse, ¿será que tengo un alma? Mírate que esta pregunta la hizo una doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, la gran Santa Teresa de Ávila, que fue la reformadora de las Carmelitas Descalzas, española, la ciudad de Ávila. Ella tiene varios libros que los pueden conseguir allí en las librerías San Pablo o las Paulinas. Uno se llama El Castillo Interior. Ella comenzó a meditar. Mírense que los que asistieron al congreso virtual que hubo el domingo, que dio la AME, Asociación Médico Espírita, habló el doctor Rupert Sheldrake, un gran biólogo molecular. Y él nos habló de la meditación. Entonces, mírense ustedes, que todo aquel que medita se encuentra consigo mismo, viaja hacia el interior y se da cuenta de sus capacidades, puede descubrir y tener la certeza que es hijo de Dios. Entonces, esta señora, esta doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, ella comenzó a meditar. Ella le llamó oración contemplativa. Y eso dijo el doctor Rupert Sheldrake, oración contemplativa. Esa es la meditación. Entonces, en el mundo religioso se conoce la meditación como la oración contemplativa. ¿Y qué nos decía Santa Teresa de Ávila en el primer capítulo del libro El Castillo Interior? Qué tristeza es que las personas no se pregunten, ¿quién soy yo? ¿Será que tengo un alma? El Maestro Jesús nos mostró su alma resucitado 40 días. Y todavía hay gente que dice que no tiene alma, que la vida no sigue después de la muerte. Es para evadir responsabilidades, para andarse en la puerta ancha de la ilusión. Entonces, eso hemos sido todos, como tú dijiste. Por eso todos somos hijos pródigos. Estamos volviendo al Creador, asumiendo nuestros deberes, nuestras responsabilidades, de darnos cuenta que somos seres inmortales. Entonces, ya esta gran doctora de la iglesia, Santa Teresa, nos lo dijo. Pregúntate qué poderes, qué capacidades tienes en tu alma. Ella le llamaba potencialidades. Esos son los talentos. Los talentos son muchos. Ya. Entonces, esos talentos a veces se nos los quitaron porque los utilizamos para el mal. Por eso hay un evangelio de Jesús que dice, ahí en el mismo, busquen la parábola de los talentos, al final él dice, porque se le quitará al que no tiene y se le dará al que ya tiene. O sea, el que tiene se le dará, o sea, se le darán más recursos porque el lobo, lo caído, ese talento que se le dio lo multiplicó para el bien y entonces recibirá más. Pero aquel que le dieron un talento y lo guardó como el siervo que guardó la moneda debajo de la tierra o la utilizó para el bien, se le quita. Entonces, eso es la figura que está en el Génesis. Volverás a parir los hijos con dolor, que te buscarás el pan con el sudor de tu frente. Toda una cantidad de capacidades fueron adormiladas, anestesiadas, porque hemos utilizado esos recursos para el mal. En la medida que comencemos a cambiar, a transformarnos, cumpliendo las leyes de Dios, que tenemos la ley de los mandamientos y tenemos el código de amor de la bienaventuranza, van despertando esas capacidades. Entonces, sí, es cierto lo que tú acabas de decir. Se nos acabó el tiempo, Mañe. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelyn. Para una próxima oportunidad,
será la otra pregunta. De todas formas, creo que se ha extendido suficiente, Mañe, en esta respuesta. Bueno, cómo no, muchas gracias, Abel. Muchas gracias, doctor. A la orden. Entonces te pedimos, como siempre, Mañe, cerrar nuestra reunión con una oración de despedida. Muchas gracias. Entonces quedémonos para esa oración de despedida que nos va a dirigir Manuel. Bueno, les mando a todos aquellos que estuvieron con nosotros un gran abrazo, un agradecimiento por haber sacado horas o minutos de su vida para acompañarnos, para estar aquí frente a la pantalla. Pero son minutos bien invertidos porque son educación para el alma a través del Evangelio del Consolador, la doctrina espírita, que nos recuerda las palabras de Jesús, nos las amplía y nos las explica con la ciencia. A todos ustedes yo les doy el agradecimiento y pedimos a Dios, a nuestro Padre, en el nombre de Jesús, bendiciones para todos aquellos que estuvieron con nosotros, incluidos aquellas personas